Padre bueno, te damos gracias por todos los signos de tu amor en nuestras vidas, por tanta bondad que has tenido para con nosotros. Concédenos, Señor, un corazón dócil para acoger tu palabra, para guardarla en nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La Sagrada Escritura nos presenta en este día esa figura de la Sagrada Familia, que van al templo, y esto es fundamental. Nuestra relación con Dios, y específicamente en el templo, es fundamental en la vida de la familia. Es esencial. La Santa Misa es central en nuestra fe. La Santa Misa no es algo accesorio, accidental. No. El ir al templo, llevar a los niños al templo, el enseñarles el camino de Dios en el templo, es esencial, es sumamente importante. Y tiene que ser el centro de todo. La vida de fe, la vida espiritual. Hoy hay papás que dicen, no, yo no los obligo a ir a misa. Que vayan a misa si les nace. Si les nace. Es como decir un terreno, no, yo para qué le siembro alguna semilla de papa o de frijol o de maíz. No, si nace algo. Si uno no siembra nada, ¿qué es lo que nace? Maleza. Pero si uno siembra algo, siembra un valor, un principio, una convicción, y la cultiva, la hace fortalecer, claro, ahí está la clave. Es ahí donde les van a hacer después, cuando usted ya no esté, o cuando ellos están estudiando en Bogotá o en Londres. Es eso, es lo que sembró, es lo que nace. Y si un día les nace ir a misa, es porque usted les enseñó a ir a misa. No porque, de un momento a otro diga, yo como que quiero ir a misa, pero ni siquiera sabe qué es la Santa Misa. Es sembrar valores, principios, es mostrar el camino. No es que si les nace, porque donde no se siembra nada, no nace nada. Bueno, si nace algo, maleza, eso es lo único que nace, así espontáneamente. Pero los valores hay que sembrarlos. Los principios hay que sembrarlos. Ahora, ese proceso especialmente de que la familia vaya a la Santa Misa todos los domingos, sin faltarle nunca a uno solo, es esencial. Primero que todo porque es el alimento del alma. Es el alimento del alma. Cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios, cada vez que nosotros comulgamos, porque ese es otro tema, vamos a misa, pero cuando uno va a un banquete se supone que va a comer. Somos los únicos que vamos a un banquete, sirven la comida y no comemos. Nos vamos con hambre, somos los únicos que vamos a misa y no comulgamos, un banquete y no comemos. Algo anda mal. Y es nuestra relación con Dios, porque Él quiere vivir en el corazón. ¿Por qué no le dejamos entrar? Es que amamos el pecado. Es que hay cositas que andan mal y sabemos que no nos conviene cambiar, no queremos cambiar, y eso no está bien. Eso no está bien. Deberíamos poder comulgar en todas las misas. Deberíamos hacerlo. Es lo más importante en la vida, tener a Dios en el corazón. Porque además, el requisito para pasar a comulgar es el mismo requisito para que se salve si llega a morir hoy, estar en gracia de Dios. Esa es la forma como uno se salva, estando en gracia de Dios. Y si la muerte llega hoy, que usted se resbaló y la cabeza en la nuca dio contra el piso, contra el borde del andén y ahí quedó, pero estaba en gracia de Dios, estaba comulgando, o por qué motivo, razón o circunstancia ya no comulgaba. Y uno va a mirar cuál es la raíz, y pues resulta que es el pecado, no es otra cosa, no es otra cosa. Entonces, el entrar en el camino de vivir la fe como Dios espera, especialmente de la familia,
es el camino de la santidad. Por lo tanto, todo pecado debe terminar. Esa historia de pecado debe terminar, debe parar ahí. No puede seguir, no puede continuar en nuestra vida. La situación del pecado es muy grave. Trae consecuencias muy grandes. Destruye todo. El pecado acaba con las familias, acaba con todo. Es que no deja nada bien. El pecado es la peor decisión que uno puede tomar en la vida. Y en eso hay que tener muchísimo cuidado, porque ahora entramos en un ambiente donde ahora es normal pecar, que no pasa nada, que frescos. Esa es la realidad de nuestro mundo, normalizar el pecado. Cuando Lucía, la última de los 3 pastorcitos en morir, Sor Lucía decía que la Virgen le había revelado que el ataque más grande del enemigo hoy es contra la familia, que el enemigo se ensaña primero contra la familia, segundo contra los más pequeñitos, los niños, y tercero contra los consagrados. Es donde el enemigo está enfilando su artillería pesada. Destruir la familia, que no haya santidad en la familia, que la familia viva es en función de los bienes materiales o en función del placer, de disfrutar épocas de rumba, de fiesta, de desórdenes, pero que no gire en torno a Dios, que sus mandamientos, sí, muy bonitos y los sabemos de memoria, pero en el momento de cumplirlos, cero. Eso es lo que busca el enemigo, que se destruyan las familias, que no haya santidad. Y así destruye la familia realmente. Cuando no hay santidad, destruye la familia. Este capítulo 3 del Eclesiástico nos va mostrando ya cuál es ese camino de la santidad. Dice, el Señor, ese es el capítulo 3 del Eclesiástico, el Señor honra más al padre que a los hijos y afirma el derecho de la madre sobre ellos. O sea, la autoridad de Dios ha sido concedida al padre y a la madre dentro de la familia, y es una autoridad mucho más grande que la autoridad que tienen los hijos. Los papás tienen una autoridad que debe hacerse respetar, no con los golpes ni el maltrato, no con los gritos y las groserías. Ahí está perdiendo autoridad. Lo que está haciendo es perder autoridad cada vez que dice una grosería o que golpea la mesa o lo que sea. Es como fruto del temor de Dios, porque ya sabemos que Dios lo dice, es Dios el que afirma esa autoridad del padre y de la madre en la familia, sobre los hijos. Es Dios el que afirma esa autoridad. Dice ahora, quien honra a su padre, expía sus pecados, y quien respeta a su madre, es como quien acumula tesoros. Entonces, expiar los pecados, honrar a padre y madre, es como el que acumula tesoros al respetar a mamá. Eso es sumamente importante. Mucho más en esta época que hasta muchos han levantado la mano en contra de sus padres. Y puede que sus padres estén fallando gravemente, pero nunca podemos levantar nuestra mano contra nuestros padres, jamás, jamás. Inclusive, así nosotros viéramos a nuestro papá llegar borracho a pegarle a nuestra mamá, aún en ese contexto no podemos levantarle la mano a él, no. Si es necesario hacer las demandas que hay que hacer, se hacen las demandas que hay que hacer ante la comisaría de familia, se llama a la policía, pero no le corresponde a uno jamás levantar la mano contra el papá, que para defender a la mamá, nunca. No nos toca a nosotros. Eso es una maldición. Pegarle al papá, aunque él esté borracho y esté haciendo daño, no nos toca a nosotros. No, es un tema que hay que saber manejar con mucho cuidado, muchísimo cuidado, porque el honrar a padre y madre es cosa muy, muy seria, muy seria.
Dice, quien honra a su padre se alegrará de sus hijos, y cuando rece será escuchado. Quien respeta a su madre tendrá larga vida, y quien honra a su madre, quien respeta a su padre tendrá larga vida, y quien honra a su madre obedece al Señor. O sea, es obra de Dios. Hijo, cuida de tu padre en su vejez, y durante su vida no le causes tristeza. Aunque pierda el juicio, sé indulgente con él, hay que tener paciencia, y no lo desprecies, aun estando tú en pleno vigor, porque la compasión hacia el Padre no será olvidada y te servirá para reparar tus pecados. Entonces, eso es sumamente importante, cuidar de nuestros padres en la vejez o en la enfermedad. Difícil, duro, es difícil, pero es necesario hacerlo. Y ahí Dios nos va mostrando el camino correcto, el camino de la bendición. Durante su vida no le causas tristeza. ¿Cuándo le causamos tristeza a un papá, a una mamá? Cuando no les obedecemos. Cuando cogemos caminos de pecado, cosas que nos dijeron, mire que no, que eso está mal, y no hacemos caso. Por ejemplo, el trago. Que papá, que mamá nos dice que mire que no tome, no hacemos caso. Ahí estamos causando tristeza. Cuando cogemos malos caminos, ahí estamos causando tristeza a nuestros padres. Y eso no es bueno. No les causas tristeza, dice el Señor. Y aunque pierda el juicio, sea indulgente con él. Tener paciencia cuando comienzan cosas como, por ejemplo, lo que nosotros conocemos como la demencia senil. Cuando comienzan a tener ya problemas en que ya se les olvidan las cosas, el Alzheimer o cualquier otra situación difícil de la enfermedad de la vejez. Dice, sé indulgente con él, ten paciencia. Ten paciencia y no lo desprecies, aun estando tú en pleno vigor, porque la compasión hacia el Padre no será olvidada y te servirá para reparar tus pecados. Es muy importante recalcar una cosa. El mandamiento dice, honra a padre y madre y serás feliz. No dice, si tu papá es buena gente, responsable, cariñoso, un papá solícito, un papá ejemplar, hónralo, respétalo. No, eso no dice el mandamiento. Puede que nuestro padre haya sido terrible y en su juventud ha sido tremendo, amante del vino, de las galleras, de andar armado. Puede que nuestro padre haya tenido en su vida cosas muy graves. Primero que todo, no nos toca a nosotros juzgar. Orar sí, y mucho. No nos toca juzgar, no somos los jueces. Segundo, aunque haya sido terrible, nunca hay que descuidarlo ni vengarse de él. Conocí un caso en un sitio, un señor de 92 años. Fui a visitarlo y cuando le di la mano, casi no se sentía, su mano era muy delgadita, estaba en los puros huesos, literalmente estaba muriendo de hambre. Y después me entero por qué. Pues resulta que cuando él joven fue muy fregado, como nosotros decimos, fue terrible con los hijos y con la esposa. Un papá muy peleador, borracho, mujeriego, y llegaba a pegarles a los hijos y a la esposa, para colmo de males. Y ahorita que estaba él muy mayor, en que necesitaba la ayuda de sus hijos, no la recibió. Los hijos se estaban vengando de él. Y eso no es de Dios, no es de Dios. No le daban de comer, por eso estaba tan flaco. Por eso cuando le cogí la mano, ni mejor dicho, como si cogiera solamente un palito, ya estaban los puros huesos.
no le estaban dando de comer, y resulta que después me enteré también que tenían que cambiarle pañales porque ya no controlaba esfínteres y no se los cambiaban. Lo dejaban con el pañal sucio todo el día y se quemaba y era un olor terrible y manchaba la cama, manchaba todo. Es un tema duro, es un tema muy delicado. Y puede que su papá haya sido el más fregado de todos, pero el Señor dice: honra padre y madre. Por eso me dice, si fue buena gente, si fue responsable, hónralo, respétalo, se lo merece. No, puede ser un terrible, puede ser un violador, puede ser un asesino, todo lo que quiera, pero dice el Señor: hónralo. Y no nos toca a nosotros hacer la justicia, no somos nosotros los que tenemos que hacer justicia por nuestra mano, no nos toca. Ya hay alguien que es juez y es Dios, no somos nosotros. Que nos toca a nosotros rezar por la conversión de ellos, pero que el pecado de ellos no se vuelva pecado de uno, y en eso hay que tener cuidado, mucho cuidado. En esa carta de San Pablo a los Colosenses, también en capítulo 3, igual que Eclesiástico 3, dice el Señor: hermanos, como elegidos de Dios, santos y amados, revístanse de compasión entrañable, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Sobrellévense mutuamente y perdónense cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor los ha perdonado, hagan ustedes lo mismo. Mire el estilo de vida que nos propone el Señor para vivir la santidad dentro de la familia. Como elegidos de Dios, santos y amados, revístanse de compasión entrañable, o sea, la misericordia en su máxima expresión. Compasión entrañable. Bondad, ser muy buenos con todos, aunque hayamos recibido males, aunque hayamos recibido maltrato, humillación, injusticias, que prefería un hijo más que a otro, injusticias, aunque hayamos recibido cosas muy negativas, maldiciones de parte de un papá, de una mamá. Dice: revístanse con compasión entrañable, bondad, humildad. Y esto es tan importante porque la humildad es una virtud esencial para alcanzar la salvación. Sin humildad es imposible, escuchémoslo bien, salvarse. La soberbia, la prepotencia, el orgullo, la fatuidad, la vanagloria, todo eso nos desvía del camino de la salvación. Y mire cómo en todos los pecados Dios acoge con misericordia a quien estaba metido en la prostitución, al que estaba metido en pecado público, de estar robando, estafando. A los publicanos los acogía con cariño, pero a los soberbios los rechazaba. O sea, la soberbia ante Dios hace que Él, nos dice la Sagrada Escritura, Dios resiste a los soberbios. Y efectivamente una persona con soberbia, primero que todo, nunca reconoce que falla, nunca reconoce sus errores, nunca pide perdón, nunca se doblega, nunca. Antes cree que es el santo, es el perfecto, que no le digan nada, aunque esté haciendo cosas muy malas. Y ese es un tema complejo y delicado, muy complejo y muy delicado. Porque vemos que el enemigo sí es el que aprovecha todas esas oportunidades para desviarnos. Una persona soberbia ni pide perdón, ni tampoco perdona. Nunca se deja corregir. Pareciera que el que sabe es él y nadie más. No, la soberbia es muy grave. Dentro de un hogar la soberbia es nefasta. Si es el papá, si es la mamá, si es un hijo, cualquiera que tome el camino de la soberbia, se vuelve odioso. Se vuelve odioso ante Dios y ante todos. Y hace un daño terrible. La humildad sí es el camino. Ahora dice mansedumbre. ¿Qué es eso de la mansedumbre? La palabra manso
viene de mano, que se puede tocar con la mano. Usted ve un caballo que usted puede tocarlo con la mano, acariciarlo y dice, ese caballo es mansito. Pero si usted se le va a acercar a ese caballo y de una vez se levanta o le pone una patada, de manso no tiene nada. La mansedumbre es una disposición para vivir la paciencia, para estar siempre en el camino de la paz, la paciencia, la ciencia de la paz, para asumir una actitud positiva, una actitud humilde de reconciliación, de estar siempre en el camino del bien, de hacer el mayor bien posible a todos los demás. Cero peleas, cero mal genios, cero mal genios. Precisamente la palabra paciencia traduce literalmente macronimia, que es la magnanimidad. Magnanimidad. La paciencia es hacer que uno nunca se ponga de mal genio. Y si nosotros miramos, en eso sí que fallamos, porque somos terriblemente de mal genio. Y eso no es bueno. La paciencia nos lleva a que nunca se ponga uno de mal genio. Eso es sumamente importante dentro de un hogar. Sobrellévense mutuamente y perdónense cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor los ha perdonado, hagan ustedes lo mismo. Qué importante el perdón dentro de la familia, porque una realidad es que todos fallamos, todos hemos pecado, todos sin excepción. Y ahí Dios nos invita a vivir el perdón. Y dice, y por encima de todo esto, el amor, que es el vínculo de la unidad perfecta. Que esto, por cierto, dentro de la gran familia que se llama iglesia, donde Cristo es cabeza y todos los demás somos miembros, dentro de ese cuerpo debe reinar siempre la unidad. Cuando una parte del cuerpo se separa del cuerpo, se está muriendo. Una mano se corta y anda sola por allá, se está muriendo. No se ve inmediatamente, pero está muriendo, y si muere así en la eternidad no le va bien. Es un tema delicado. Lo mismo la familia no debe dividirse, mucho menos por herencias, mucho menos que murió papá, murió mamá y los hijos peleando por la herencia, que quiere cada uno la mejor tajada del ponqué. No. Si es necesario y usted conoce a sus hijos, usted conoce porque usted mismo los enseñó así. Si sus hijos son ambiciosos, codiciosos, si son avaros y tacaños, si son tramposos, si quieren quedarse con la mejor parte, si ya conoce a sus hijos porque usted los formó, pues entonces en el testamento deje lo siguiente: con respecto a la herencia, se vende todo. Esa es mi última voluntad. Se vende todo y se reparte en partes iguales. No se apegue a nada. No, que es que la casa de mis abuelos, donde nosotros crecimos, mire, si va a ser causa de que la familia se rompa, se destruya, se vuelvan enemigos, mejor que se venda todo. Y si alguien quiere comprar, si alguien valora y aprecia, con lo mismo que le dieron, consigue más y se la compra después, si es por eso. Pero hay que tener cuidado. Las herencias, cuando no se manejan según Dios, cuando hay un testamento firmado con notaría y todo incluido, eso se vuelve la causa de la destrucción de la familia. Y los papás no descansan cuando ven que sus hijos andan peleando por herencias. Eso es así. Ahora dice que ese amor es el vínculo de la unidad perfecta. Y dice que la paz de Cristo reine en su corazón. A ella han sido convocados en un solo cuerpo. Que la paz de Cristo reine en el corazón. Sean también agradecidos, dice el Señor. La palabra de Cristo habite entre ustedes en toda su riqueza. Ahí está la clave. La palabra de Cristo habite entre ustedes en toda su riqueza. Enséñense unos a otros con toda sabiduría. Exhórtense mutuamente. Canten a Dios, dando gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados.
y todo lo que de palabra o de obra realicen, sea todo en nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mujeres, sean sumisas a sus maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres, no sean ásperos con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, que eso agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que pierdan el ánimo. Ese es un tema complejo y muy delicado. Muchos, cuando han leído esto, mujeres sean sumisas a sus maridos, lo han tomado, y en el contexto del feminismo, que es peor que el machismo, ambas cosas son malas. Muchos han visto como que, oiga, que ¿por qué tiene que la mujer ser sumisa al marido? Pues porque el esposo es la cabeza y la esposa es el cuerpo, igual que Cristo es la cabeza y todos nosotros somos el cuerpo en una gran unidad que se llama iglesia. Ahí está la clave. Y en ese proceso el ser sumisos es en el mismo sentido que el cuerpo obedece a lo que quiere la cabeza, pero porque tiene que dirigir y porque es el responsable de todo lo que le pase en el cuerpo. Si, por ejemplo, la cabeza ordena que el cuerpo camine por el medio de unas espinas, claro que apenas se mete entre las espinas y se espinó, le dolió, sufre todo el cuerpo y es responsable la cabeza, pero tiene que dirigir, y esa es la tarea del esposo dentro de un hogar. Cuando ambos quieren mandar, el que manda más, hay un problema ahí, y pues hay una autoridad que Dios ha impuesto y esa autoridad debe ser respetada para que no haya problemas. Y efectivamente, si es la mujer la que se quiere imponer, ya es un problema, y eso vemos que va a traer problemas serios y no es de Dios. Si la Sagrada Escritura nos dice que el esposo es la cabeza del hogar, pues por algo lo dice Dios. Y si queremos entrar en camino de Dios, ese es el camino. Ahora, no es que la mujer sea inferior, porque así como nuestro cuerpo, aunque la cabeza es la que manda, pues la cabeza sola no hace nada. La cabeza sola no vive sola. Las funciones vitales están en el cuerpo. Ahí está el corazón, ahí está cada uno de los órganos, los pulmones, todo lo que la sangre está pasando en el cuerpo y está en armonía. El cuerpo no está en pelea contra la cabeza. ¿Por qué la cabeza nos tiene que mandar? Y que el cuerpo dice, pues si la cabeza dice que por aquí, pues no, nos vamos por allá. No. Que la responsabilidad que tiene es mucho más grande y tiene que darle cuentas a Dios. Claro que sí, pero eso no lo podemos perder de vista. Por lo tanto, abandonar el hogar no es el camino. Abandonar no es el camino porque es el que tiene que dirigir. Por eso no se trata de que se la pasa con una y con otra, como dice la canción del soltero feliz, de hijos regados, hijos que van a sufrir después porque papá nunca estuvo ahí enfrente. Por eso la vida íntima es solamente para gente casada, es dentro del matrimonio donde deben nacer los hijos, es dentro del matrimonio. Ese es el camino de Dios. Un noviazgo según Dios, ¿cómo es? Cada uno en su casita, unión libre, nunca en la vida, jamás, nunca en la vida, no es de Dios. Cada uno en su casita y cero vida íntima, porque la Sagrada Escritura nos dice que la fornicación, Efesios 5:5, es un pecado gravísimo que cierra las puertas del cielo. En Efesios 5:5 dice, y vamos a leerlo expresamente, desde el capítulo 5, versículo 1 en adelante, lo deja bien clarito. Dice lo siguiente: sed pues imitadores de Dios como hijos queridos, y vivid en el amor como Cristo os amó y se entregó por nosotros como oblación y víctima de suave aroma. Versículo 3. La fornicación, que es toda relación íntima sin el matrimonio, la fornicación y toda impureza o codicia ni siquiera se menciona entre vosotros,
como conviene a los santos. O sea, venga, vámonos a vivir en unión libre. Ni se mencione eso. Para una persona de Dios, esa no es una opción. No, que es para ver si sí nos entendemos o no nos entendemos. Mire, si ambos son santos, se van a entender. Tengan la plena certeza. Ahora, la fornicación, toda impureza o codicia, ni siquiera se menciona entre vosotros como conviene a los santos. Lo mismo de la grosería, las necedades o las chocarrerías, cosas que no están bien, sino más bien acciones de gracias, eucaristías. Y dice el verso 5, capítulo 5, verso 5, porque tened entendido que ningún fornicario o impuro o codicioso, que es ser idólatra, participará en la herencia del reino de Cristo y de Dios. No entra en el reino de los cielos, es delicado. Y dice el verso 6, que nadie os engañe con vanas razones, pues por eso viene la cólera de Dios sobre los rebeldes. No tengáis parte con ellos. Porque en otro tiempo fuisteis tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Vivid como hijos de la luz. Entonces, el camino de la fornicación no es. Porque si, por ejemplo, llega a morir hoy y apenas lleva 3 días no más, 3 días en unión marital, de hecho, que el diablo llama unión libre, para hacerle creer que el matrimonio es lo contrario a la libertad. Es la psicología del maligno. Nos maneja la psicología. Si lleva apenas 3 días, es que apenas entraron a vivir por allá en arriendo en alguna casa, no han sacado ni siquiera las cosas de las cajas del trasteo. Apenas pusieron una colchoneta ahí en el piso, no armaron ni la cama. Pero anoche hubo intimidad, se llama fornicación, y llega a morir hoy, le va eternamente mal. Le va eternamente mal. Y esto es muy grave, porque dice la Sagrada Escritura que la fornicación hace eso, desata la cólera de Dios sobre los rebeldes, y dice, no deja que uno entre en el reino de los cielos, no tendrá parte en el reino de Cristo, en el reino de Dios, no entra al cielo. Padre, pero apenas son 3 días de unión libre, así haya sido media hora de unión libre, si ya hubo intimidad, eso es más fornicación. Si usted muere así, no entra al reino de los cielos. Usted podrá opinar todo lo que quiera y podrá decir que es que estoy exagerando, pero la Sagrada Escritura dice eso. Además, si llevan unión libre 30 años, porque así hay personas que llevan 30 años en unión libre, peor, 30 años dando mal ejemplo a los hijos. Si los hijos siguen el mismo camino y mueren así, usted es el responsable de la condenación eterna de su hijo por enseñarle un camino que no es. Es que la vida íntima solo se santifica dentro del matrimonio, punto, nada más. Por eso el tema del homosexualismo nunca, la Sagrada Escritura también nos dice que los homosexuales, quienes viven esa situación, puede tener la tendencia, pero si no la viven no hay problema. Y más bien renuncia a ese camino y le pide a Dios que lo restaure. Pero cuando dice el Señor que los afeminados, los homosexuales y otro grupito no heredarán el reino de los cielos, eso es muy en serio. No, que frescos, que Dios es misericordioso. Hay una cosa que es la misericordia y otra cosa es el misericordiosismo, que es pasar al extremo de decir frescos, eso es Dios misericordioso, eso todo es para el cielo, eso nadie se va a condenar. No, eso no dice la Sagrada Escritura. Que aceptemos todo, que está muy bien, que no pasa nada. No. Cuando esta mujer que pescaron en adulterio, la ley decía que había que apedrearla, ya la iban a apedrear. De paso querían también cargarse a Jesús, si él decía que no la apedreaban, no la apedrearan, los apedreaban a los dos. Sí, es sencillo, por no cumplir la ley. Pero cuando Jesús dice al que está sin pecado que tiene la primera piedra, y se comenzaron a ir, no quedó ni uno solo, y ella queda ahí en la mitad. Ya estaba esperando las piedras, es que solamente era eso lo único que faltaba, que el que esté sin pecado que le tire la primera piedra. Eso era fijo que iba a morir ahí. Y cuando vio que ninguno, que se fueron todos, empezando por los más viejos, no quedó ni uno solo, Jesús le pregunta, ¿dónde están los que te acusan, los que te condenan a muerte? No, pues no están, Señor, se fueron todos.
Y en ese momento, ¿qué le dice? Yo tampoco te condeno, pero, aquí viene el punto, esa partecita no lo estamos diciendo, pero en adelante no peques más. No peques más. Entonces no es que, sí, que no pasa nada, que frescos, que eso. No, en adelante no peques más. Nosotros en la iglesia aceptamos a todos, pero no a todo. Aceptamos a todos. Y por eso hasta se puede hablar de la bendición, así sea un narcotraficante, pero no se le acepta que siga siendo narcotraficante. Se le da la bendición, pero renuncia. Si vive en homosexualismo o es casado separado, vuelto a casar con otra persona por lo civil, ¿se acepta y se acoge a todos? Claro que sí. Aunque un hijo suyo se vuelva narcotraficante, se vuelva asesino a sueldo, se vuelve sicario, nunca dejará de ser su hijo. Nunca dejará de ser su hijo. Pero su pecado, hijito, esto no más. Pare ahí, pare de contar, ya no más. Eso es algo muy claro. Es algo muy claro. Y si se bendice a un hijo que está en ese contexto, bien sea del homosexualismo o bien sea ser un sicario, matar a sueldo, no es para que sigan las mismas, es para pedirle al Señor que lo saque de esa situación. Porque cuando usted se muere y se para ante Dios y la Sagrada Escritura dice que no entra al reino de los cielos, no le muestra el camino correcto, pero si le muestra el camino correcto, ese camino no es por aquí, camino de Dios, las cosas son distintas. Ese tema es complejo y hay que pedirle al Señor mucha sabiduría. Hay que pedirle al Señor mucha sabiduría, porque estamos en un mundo donde todas estas cosas se ponen en tela de juicio. Y el que hace las cosas bien lo llaman que es bobo. ¿Usted por qué es tan bobo? Que mire, que no pasa nada, que todo el mundo lo hace, que no pasa nada, que fresco. No. Es necesario pedirle al Señor la sabiduría para que nuestras familias sean realmente imagen de la Sagrada Familia de Nazaret. Que nuestras familias sean santas. Esa es la única forma como puede haber éxito en un hogar. Si son santos, el hogar tendrá éxito. Sientan algún pecado, no que es que nos gusta mucho el trago, inclusive no que es que ambos se sientan a tomar, esposo y esposa, peor. No que es que nos gusta mucho eso, nos gusta mucho aquello. Cualquier pecado que entre en la familia destruye la familia, tiene un poder destructivo enorme. Cualquier pecadito, el que sea, entra en la familia, destruye la familia. Hay que tener cuidado y hay que pedirle así mucha sabiduría. Y este tiempo de manera especial es un tiempo para vivir la santidad, que así como esa Sagrada Familia en Nazaret, también nuestras familias vivían una vida santa, una vida sagrada, una vida según Dios. Que nuestra Madre del Cielo nos acompañe en este proceso, así sea. Padre bueno, te damos gracias por estar presente en este santísimo sacramento. Aunque no todos podemos recibirte sacramentalmente, te suplicamos que vengas a nuestro corazón a través de la comunión espiritual. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Gracias a Dios. Feliz día, feliz semana para todos.